Ella es Pyo Ye-rim, tenía 27 años. Los diarios coreanos informaron la triste e impactante noticia de que fue encontrada sin vida. Hace meses había trascendido en los medios su caso, como uno de los casos reales de la trama del drama The Glory. Pese a todas las heridas emocionales y físicas, parecía que su búsqueda de la justicia la mantenía en pie para seguir adelante. Pero lamentablemente recibimos esta noticia tan triste. Hace unos 5 o 6 meses, Ye-rim había roto el silencio y había contado al mundo la pesadilla que vivió durante 12 años, por violencia escolar, por ataques de sus propios compañeros y compañeras, durante prácticamente toda su vida escolar, en primaria y secundaria. Lo hizo por redes sociales y por entrevistas con varios canales que receptaron su historia y describieron tratos inhumanos, difíciles de creer que hubieran salido de la mente de niños y niñas. Y en un momento en que el drama The Glory estaba siendo parte de lo más visto en Netflix, realmente la opinión pública calificó el caso de Ye-rim como un caso real de The Glory. Esta serie habla de la crueldad del acoso escolar, del trauma y heridas que pueden dejar en un ser humano que pese a los años debe lidiar con enfermedades físicas, psíquicas y emocionales, muchas veces crónicas. Por supuesto, este tipo de violencia no solo ocurre en ámbitos escolares, sino puede ocurrir en cualquier lugar, en el trabajo y hasta en un entorno íntimo. Y recientemente, Ye-rim había denunciado que estaba sufriendo un acoso por parte de un hombre. Ella había contado que esta persona primeramente se había acercado a ella diciendo que quería ayudarla, pero al no haber confianza, no habría avanzado esta colaboración. Ye-rim también había dicho que esta persona tenía antecedentes por acoso sexual, que se enteró después. Dijo que estaba recibiendo ataques por mensajes de modo anónimo contra ella y contra sus allegados, amigos y conocidos, y que esto le generaba un gran sufrimiento. Tras estas recientes denuncias públicas que también fueron receptadas en algunos medios, el acusado respondió legalmente para pedir a estos medios periodísticos que eliminasen las notas porque en algunos casos se había filtrado su identidad y él negó que él la haya molestado. De todas formas, parecía que Ye-rim estaba bastante enfocada en la lucha por su causa, por conseguir la modificación de la ley contra abusadores. De hecho, había hecho una petición al gobierno que consiguió más de 50.000 firmas. ¿Qué pedía esta solicitud? Entre otros puntos, que los victimarios no quedasen impunes por ser menores de edad o porque el delito hubiera quedado prescripto. Muchas veces las víctimas denuncian cuando son mayores o cuando pueden, ¿no? Y para ese entonces el delito queda prescripto. Entonces ella pedía que se eliminase la prescripción o que se comience a correr desde que la víctima es mayor de edad, o que la víctima no corra riesgos de recibir una demanda por difamación en caso de denunciar públicamente un episodio. Bueno, parte de esta propuesta de modificación de la ley había avanzado y entrado al Parlamento. De hecho, ella subió esta foto en su Instagram con el legislador que había recibido su pedido y hasta salió en las noticias. También Ye-rim estaba involucrada en la lucha de otras víctimas. O sea, se la notaba bastante activa. Por eso fue muy impactante y muy triste enterarnos de su fallecimiento. La policía informó que recibió una alerta de que alguien habría caído al agua en una reserva de Busan. Luego de una búsqueda de poco más de 3 horas, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, que luego se identificó como la de Pyo Ye-rim. Y unas horas antes, ella había dejado una especie de despedida en un video diciendo que ya quería estar en paz. Allí denunciaba que seguía recibiendo ataques de algunas personas, quienes inclusive ponían en duda la veracidad de sus dichos con respecto al acoso que había sufrido durante toda su infancia y adolescencia. De todas formas, la policía está investigando el caso y el contexto de su muerte. En su momento habíamos tratado, ¿sí?, en profundidad esta historia, y si desean conocer más detalles, les dejo aquí el link. Pero la noticia de su fallecimiento realmente nos interpela, nos desgarra y nos hace pensar otra vez en lo grave de esta problemática. Justo el 10 de octubre es el llamado Día Mundial de la Salud Mental y nos hace pensar en que este problema es tan serio que debe ser tratado todos los días. Según organismos especializados, la salud mental es el bienestar emocional,
psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos de la propia vida y de la comunidad en la que vivimos. La salud mental es tan importante como la salud física. Sin salud mental no hay salud. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 u 8 personas en el mundo sufre de alguna afección en la salud mental. Y los trastornos más comunes son la depresión y la ansiedad, que aumentaron el 25% luego de la pandemia. Muchas personas que sufrieron algún tipo de bullying luego deben lidiar con problemas en la salud mental, que es tan grave e importante como la salud física. No significa que, porque no lo veamos como una herida abierta, duela menos. Duele tanto o inclusive más que una herida física. Ahora, ¿qué es el llamado bullying? Según expertos, pueden consistir en agresiones físicas, verbales, ciberataques por el que en las redes sociales se esparcen difamaciones o hasta material íntimo de una persona. Pueden ser actitudes sin decir una palabra, cuando, por ejemplo, aíslan a alguien o atacan con gestos y tratos. La intención del agresor o agresora es socavar la autoestima del otro, de humillarlo, y mientras más vulnerable parezca, más intentan agredir. ¿Y qué hay de estas personas agresoras? Dicen los expertos que muchas veces estos individuos, detrás de la fachada de superioridad, se esconde una gran inseguridad y sentimientos de inutilidad. A veces son gente que también ha sufrido acoso o ha crecido en entornos violentos. Ahora, ¿qué se recomienda hacer? Según los especialistas, no hay que darles el gusto de reaccionar. Los acosadores creerán que tuvieron éxito y querrán seguir si nos mostramos con miedo. Si no reaccionamos y les demostramos indiferencia, hasta podrían perder el interés en molestarnos. No hace falta que nos venguemos por nuestras propias manos. Hay otras instancias a las que podemos recurrir porque eso puede empeorar aún más la situación. Dentro de lo posible, podemos evitar coincidir con esas personas o situaciones en donde podríamos exponernos a un momento desagradable. Y principalmente hablemos, contemos lo que sucede a nuestra familia, profesores, amigos y amigas de verdad. Hablar es el primer paso para parar con esta pesadilla. Según estudios, la mitad de los jóvenes que sufren acoso escolar no lo dicen por vergüenza o miedo a represalias, pero no tienen nada que temer. Siempre habrá personas que te van a ayudar y no dudes en acudir por ayuda también de profesionales de la salud mental. Ellos están preparados para ayudarnos. Y si vemos que un amigo o amiga es víctima, no hagamos la vista gorda. Ayudemos a denunciar estos casos y acompañar a la víctima a recobrar sus fuerzas. Una de las mejores cosas que podemos hacer con alguien que sufre algún tipo de afección mental es escuchar con paciencia. ¿Cuántas cosas podríamos conversar sobre esta problemática, Chingus? Sinceramente, la noticia de Pyo Yerim me impactó. Y de verdad, le soy franca, reflexioné mucho antes de encarar este video. Y junto a esta terrible noticia, quise contribuir, aunque sea con un granito de arena, a la concientización. Jin Chingu, si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo o sola. Siempre va a haber alguien con un oído amigo. Recuerda que eres súper valioso o valiosa. Sí, lo digo en todos mis videos, pero no me voy a cansar de decirlo. No importa lo que digan los demás, ten la seguridad de que vales mucho. Y hay muchas personas que te quieren. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. 다시 만나요.